Bien, vamos a proceder a llevar a cabo otro ejemplo, pero a diferencia de los ejemplos anteriores, lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta realmente poderosa que viene con la instalación de Qt Jambi, que se denomina Qt Designer. Qt Designer, de hecho, es una aplicación que viene en la propia instalación de Qt Jambi. Tenemos justamente aquí. Es una aplicación propia del sistema operativo en el que instalemos Qt Jambi. Y el Qt Designer es una herramienta imprescindible cuando desarrollamos, ahora lo veremos, aplicaciones con Qt Jambi. El objetivo no va a ser otro que facilitar al máximo el desarrollo de interfaces, digamos, un poco más complejas. Este es un poco el objetivo. Con herramientas de arrastrar y soltar, típicas en estos entornos donde bueno, pues la creación de las aplicaciones finales con interfaces complejas invita evidentemente a tener herramientas de diseño de interfaz que vayan más allá de simplemente el código, los ejemplos que hemos visto anteriormente, en el que los elementos los creamos única y exclusivamente tecleando código. Qt Designer es una aplicación que está en el directorio de la instalación de Qt Jambi que podemos utilizar, pero en nuestro caso lo que vamos a hacer es utilizar el plugin de Qt Jambi que hemos instalado en nuestro Eclipse, de manera que no vamos a tener que abandonar Eclipse para poder realizar aplicaciones Qt Jambi utilizando el Qt Designer. Bien, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto, en este caso asegurándonos de que lo creamos del tipo Qt Jambi Project, pero utilizando el Designer Form. Como nombre de proyecto le podemos dar ejemplo Qt Designer, por ejemplo. El nombre de paquete, el habitual. Y como nombre de la clase de widget principal que vamos a crear, pues podemos utilizar el mismo nombre, ejemplo, Qt Designer, el mismo nombre del proyecto. O cualquier otro nombre que consideremos oportuno. Bien, con ello el wizard nos ha creado ya una estructura con una serie de ficheros, una serie de carpetas. Si examinamos el fichero principal, vemos que básicamente coincide con los ejemplos que hemos visto anteriormente. Tenemos nuestro método main, tenemos nuestra clase que también deriva de la clase QWidget. En el método main se crea la única instancia de la aplicación, se invoca el constructor, se visualiza el elemento, es básicamente los mismos elementos que hemos visto en los ejemplos anteriores. En los constructores, en este caso tenemos el por defecto y el que permite especificar un widget padre, vemos que se invoca a una función de un objeto, de un atributo, que lo tenemos aquí arriba, que marca una de las diferencias principales con los ejemplos anteriores. Este atributo, el atributo UI, se crea a partir de una clase que recibe el mismo nombre, ejemplo QtDesigner, pero con el prefijo UI. Esta clase no la creamos nosotros de forma manual, la tenemos aquí, está generada automáticamente y se va a generar a partir de este fichero, que también es un fichero nuevo, que es el fichero ejemplo qtdesigner.jui. Este fichero sigue un formato XML, vamos a hacer doble clic sobre él. Al hacer doble clic sobre este fichero es cuando realmente accedemos a la herramienta Qt Designer. Herramienta de Qt Designer que podemos jugar con diferentes opciones, con las diferentes digamos solapas que nos visualiza el plugin de Eclipse. Básicamente en la solapa Qt Widget vamos a tener los elementos principales con los cuales vamos a trabajar. Al haber hecho doble clic sobre ejemplo Qt Designer, en realidad lo que nos va a permitir es jugar realmente con el Qt Designer, creando, añadiendo, modificando cualquier elemento de interfaz de una manera interactiva.
básicamente con arrastrar y soltar. Por ejemplo, podemos seleccionar nuestro push button y arrastrarlo sobre nuestro widget y ubicarlo por donde pues, consideremos oportuno. Esta va a ser la forma de trabajar con un Qt Designer. Vamos a poder arrastrar y soltar cualquier tipo de widget que tenemos aquí desplegado, agrupado por familias. Lo analizaremos con más detalle posteriormente. Y toda esta información se guarda, se almacena en este fichero, ejemplo qtdesigner.jui. Este fichero no es más que un fichero XML. Lo podemos ver con el botón derecho, podemos abrirlo con el editor de texto y aquí lo que observamos es un fichero XML. Vamos a guardar el cambio que hemos hecho, que es simplemente guardar, bueno, añadir un push button, y podemos ver en el fichero XML que efectivamente nuestro push button pues lo tenemos aquí. Tenemos un widget que se ha creado para push button con el nombre de la clase y ciertas propiedades de su geometría. Pero no va a ser necesario modificar, aunque sí que podríamos hacerlo, este fichero XML en modo texto, sino como hemos podido observar, utilizando el Qt Designer integrado en Eclipse, podemos arrastrar y soltar cualquier botón. Vamos a arrastrar otro botón. Podemos crearnos de una forma, digamos, interactiva nuestra interfaz utilizando las herramientas de Qt Designer. Este fichero XML es el que, utilizando una herramienta especial que también acompaña la instalación de Qt se llama el compilador JUIC, Java User Interface Compiler, que el objetivo de este compilador va a ser que a partir de este fichero, de esta descripción de la interfaz que se encuentra en este fichero XML, va a generar automáticamente lo que ahora vamos a ver. Va a generar automáticamente un fichero Java en el que implementamos la clase que hemos visto en el fichero Java principal, UI ejemplo Qt Designer. Esto se va a realizar de forma automática. En teoría nosotros no deberíamos, no resulta generalmente necesario, tener que modificar este código automáticamente generado por esta herramienta, el compilador JUIC, que tomando como partida este fichero, el fichero de definición de nuestra interfaz, compila y genera automáticamente el código necesario Java, en el cual, como vemos, se van a crear los botones o los elementos de interfaz, pues etiquetas, campos de edición de texto, etcétera. Se van a crear automáticamente. Se va a crear este fichero de forma automática. Este código se va a generar de forma automática. Tal vez es necesario, quizá en algunos casos, acceder a él para realizar algunos cambios, digamos, de cierta precisión o de última hora. Por tanto, el proceso va a ser de trabajar con Qt Jambi utilizando el Qt Designer va a ser bastante sencillo. Vamos a poder, simplemente editando, haciendo doble clic sobre este fichero, vamos a poder acceder a las herramientas ya integradas en Eclipse de Qt Designer. Las acciones básicamente serán las de arrastrar y soltar, pero también vamos a poder seleccionar uno de los elementos, acceder a la solapa de propiedades y cambiar todas las propiedades que este widget, pues digamos, nos proporciona. En este punto va a ser muy interesante que el estudiante experimente bastante con todos los elementos que el Qt Designer nos permite arrastrar sobre nuestro widget. Elementos que pertenecen en su mayoría a la jerarquía de clases derivadas de QWidget y otras clases adicionales que, como veremos, pues nos permiten un poco
configurar nuestra interfaz a nuestro gusto. En cualquier momento podríamos lanzar nuestra aplicación y aquí tenemos los dos botones, en estos momentos sin ninguna funcionalidad, de manera que llegados a este punto el objetivo consiste en experimentar, arrastrar y configurar alguna interfaz sencilla y ver qué fichero JUI se nos genera y observar también los cambios sobre este fichero Java, que es automáticamente generado en el interior de Eclipse a través de la invocación de este compilador que se encuentra también disponible a través de la terminal. Todo este proceso también lo podríamos llevar a cabo a través de la terminal. No es necesario utilizar Eclipse y el plugin de Qt pero evidentemente la tarea utilizando este conjunto de herramientas integradas en Eclipse se facilita enormemente.